Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos en el Día Mundial contra la Depresión. Quisiera invitar a la doctora Noemí, psiquiatra, al doctor Gerardo Mercado, psicólogo, para que platiquemos un poquito aquí en Casa Lua sobre lo que hacemos en la depresión y todo nuestro concepto sobre la depresión y qué podríamos aportar en este Día Mundial contra la Depresión. Me da mucho gusto, Manon, que me hayas invitado para hablar de este trastorno de la salud mental que es tan importante, ¿no? Es muy importante porque es un trastorno que está considerado como dentro de las 5 enfermedades más discapacitantes a nivel mundial, ¿no? Es decir, que es un trastorno que llega a hacer que la persona se sienta muy incapacitada, muy limitada en sus funciones, a tal grado que puede llegar a limitar pues su vida y su adaptabilidad al medio en que vive. Entonces esto ha crecido de tal manera que en las encuestas realizadas, por ejemplo, por el Sistema de Salud en México, en el 2018 se había visto que la prevalencia de este trastorno estaba alrededor de un 13.6%, y después de la pandemia precisamente creció ostensiblemente hasta un 16.7%, es decir, que la pandemia influyó grandemente en que este trastorno aumentara. Este es un trastorno que no podemos considerar que es solo que es netamente psicológico. Es decir, nosotros como seres humanos somos una entidad biológica, una entidad psicológica y una entidad social. Es decir, que somos un compuesto de estos 3 elementos que hace entonces que influyan estos 3 factores para que este trastorno se desarrolle. Y por supuesto que cuando estos 3 factores empiezan a no estar bien, pues aparece una sintomatología que se caracteriza fundamentalmente por una afectación de nuestro estado emocional. Una afectación de nuestro estado emocional donde predomina fundamentalmente la tristeza. Es decir, la tristeza es el síntoma clave de este trastorno, en que secundariamente empieza a trastornar entonces nuestra mente, apareciendo entonces ideas que nos hacen entonces sentirnos pues quizás inferiores, nos hace sentirnos subvalorados, nos hace sentir pues con un sentimiento de soledad, quizás un sentimiento de hasta con la muerte rondándonos quizás por nuestras cabezas, ¿no? Y esto afecta entonces pues nuestro desenvolvimiento hasta en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Entonces podríamos decir que sí está un factor emocional o psicológico antes que una cuestión física para poder hablar de depresión. ¿Tú qué piensas de eso, Gerardo? Yo creo que, como lo decía la doctora Noemí, es el componente, la sinergia de todos estos elementos. Por supuesto, desde una parte psicológica, hablamos de la pérdida de fuentes de satisfacción en la vida de la persona, en su historia. Hablamos de estas pérdidas que pueden ser reales, como muertes, pérdidas de empleo, alejamiento de lugares, migrar a otras ciudades o países que anteriormente podían dar satisfacción, se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Por supuesto, hay quienes tienen las habilidades para poder afrontar estas pérdidas, hay quienes carecen de esas habilidades, y precisamente en esa carencia, en esa vulnerabilidad tanto psicológica como biológica, pues se es más propenso a generar un trastorno depresivo.
sí existen, como decía la doctora ahorita, pues esta sintomatología caracterizada por la tristeza, pero también por el pensamiento negativo repetitivo o rumiación que le llamamos, ¿no? Las personas no pueden dejar de pensar en las cosas negativas, que efectivamente genera esta sensación de cansancio, ¿no? Que muchas veces podemos acercarnos a alguien deprimido y verlo que está mucho tiempo en cama o aislado y decimos, bueno, ¿cómo te puedes sentir cansado? Pero lo que no sabemos es que están pasando procesos internos que son muy desgastantes, ¿no? Como la rumia y también el aislamiento y la pérdida de contacto con situaciones que antes eran satisfactorias. Y bueno, todo esto sí implica esa parte psicológica, social, de la que hablaba ahorita la doctora, ¿no? También tenemos que hablar de la depresión, pues como una respuesta natural ante situaciones sumamente complejas en la vida, como lo decía ahorita la doctora, ante la pandemia, toda esta sintomatología, pues, que nos aislamos, nos desconectamos, pues bueno, también es el resultado de esto. Ok, pero entonces creo que un gran debate es si tiene todos estos componentes, si estamos hablando de una situación emocional, un proceso natural de pérdida ante el cual nos vamos a deprimir, es una reacción natural del ser humano ante situaciones difíciles. Estamos hablando de la rumia, que también es alguna situación mental, ¿no? Es una condición en la que estoy constantemente pensando y atrayendo estas situaciones, estos pensamientos negativos. Después también, ¿cuál es esta parte biológica o física que caracteriza? Porque muchas personas piensan que con un medicamento pues se va a quitar la depresión y bueno, se ha hecho mucho ruido a través de que la depresión es algo que necesita tratarse farmacológicamente. Entonces, ¿qué hay en estos? Porque yo los escucho y hoy escucho más bien como una historia más psicológica, más mental, más emocional que en realidad biológica. Mira, con respecto a eso, existe clasificación con respecto a la depresión, en que se habla de depresiones endógenas, depresiones exógenas y la más frecuente, que es la mixta. Con respecto a la depresión exógena, es decir, para que una persona tenga depresión tienen que haber 3 factores fundamentales que estén incidiendo en esa persona. Es decir, están los factores endógenos, donde están los componentes pues hereditarios primero, en que no es que es decir, que la depresión sea una enfermedad que se hereda, es decir, no se ha demostrado que hay genes que sean los que estén transmitiendo la enfermedad por genes, pero lo que sí se ha comprobado que donde hay familias que este trastorno está, es más frecuente encontrar que otros miembros de la familia padezcan de la depresión. ¿Por qué? Porque lo que sí se hereda es determinada predisposición a padecer el trastorno. Es decir, sí se hereda la predisposición, la vulnerabilidad a padecer el trastorno. Es decir, en familias donde hay este trastorno es más frecuente que exista vulnerabilidad de otros miembros a padecer este trastorno. ¿No podría ser también esto, Noemí, algo como que en la familia, en el círculo familiar, pues también tenemos una manera de afrontar la vida y afrontar la realidad de una forma quizá no tan... Esa es la vulnerabilidad que se puede heredar. Otro es el aprendizaje, otro es la imitación, otro es determinados rasgos también de personalidad, que también tienen un componente de vulnerabilidad o de predisposición. Esas son cosas más bien hereditarias, ¿no? O de aprendizaje, ¿sí? O de la historia familiar. Otro es lo que tiene biológico las personas, que es los neurotransmisores cerebrales, ¿sí? Es decir, tenemos una serie de sustancias a nivel de nuestras neuronas que son esto que conocemos de la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, los
es decir, el ácido gamma-aminobutírico, es decir, una serie de sustancias que tienen que, es decir, que están en un sistema, que es el sistema límbico, que es el responsable de nuestras emociones, ¿sí? Y precisamente la tristeza es una emoción que tenemos los seres humanos, ¿sí? Que hay que diferenciar, y ahorita hablabas de eso, lo que es la tristeza de la depresión. Son dos cosas diferentes. Si la tristeza es algo que tenemos los seres humanos, que tenemos que aprender a diferenciar de lo que es la depresión, ¿sí? Y tiene sus señales en que podemos estar tristes y no necesariamente estamos deprimidos, ¿sí? Entonces, ese es otro elemento. Es decir, y en ese elemento que estás hablando también, mi pregunta sería, que si quieres la contestamos luego, ¿qué fue primero? ¿Primero fue el cambio en la bioquímica de mi cerebro o primero son todos mis pensamientos rumiantes, mi aislamiento, mi tristeza, mi soledad que cambiaron la bioquímica cerebral? Es decir, eso es lo que estoy diciendo, es decir, en una persona que vaya a padecer de depresión, puede ser que lo que tenga mal sea los elementos biológicos. Es decir, a veces vemos, por ejemplo, una vecina nuestra en que decimos, a ver, esta persona tiene una serie de problemas sociales tremendos. Es decir, esta persona tiene 6 hijos, no tiene trabajo y sin embargo siempre está contenta. Y yo a lo mejor no tengo ningún problema social o mis problemas sociales son mínimos y sin embargo siempre estoy deprimida. Es decir, mis problemas a lo mejor ambientales no son tantos o mis problemas sociales no son tantos, pero mis problemas a lo mejor biológicos y mis problemas hereditarios sí son serios. Entonces yo siempre estoy deprimida porque tengo más elementos endógenos que me llevan a la depresión que los sociales. Y sin embargo mi vecina pues tiene unos componentes a lo mejor biológicos y hereditarios perfectos, ¿sí? Y socialmente pues no tiene, sí tiene una serie de problemas, pero no se deprime porque está muy bien sostenida endógenamente. Okay. No sé. Entonces estaríamos hablando de lo genético, o bueno, de heredado del sistema, de lo biológico de cada persona, y el tercer elemento es lo psicosocial, ¿ya? Entonces, cuando todos esos 3 elementos están incidiendo en una persona, en dependencia del equilibrio que tengan, es que pueden o no desencadenar este trastorno depresivo, ¿sí? La cuestión que me pone a mí un poquito en duda es esta parte donde si es algo biológico que puedo yo tener, también me deja sin mucho que hacer, ¿no? O sea, es como también limitante para mí para poder resolver lo que me está pasando. A ver, otra cosa que iba a decir ahorita y se me fue. Con el advenimiento del desarrollo de la ciencia y de las neuroimagen, se ha descubierto que a nivel de la corteza prefrontal, del lóbulo izquierdo, es decir, de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, existe en las personas deprimidas una hipofuncionalidad, es decir, en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, las neuroimágenes han demostrado, eso sí, ya está demostrado, que esa parte de la corteza tiene una hipofuncionalidad. Quiere decir que funciona a un nivel inferior a lo que debería funcionar. Gracias a las nuevas tecnologías de neuromodulación, existen herramientas muy novedosas que estimulan específicamente esas áreas para lograr volverlas a reactivar. Es decir, son nuevas tecnologías que existen actualmente para poder hacer que este trastorno, es decir, desaparezca inclusive con técnicas no invasivas, es decir, con técnicas que prácticamente utilizan energías que no tienen, es decir,
que no intervienen en tu cuerpo ni con sustancias, ni con medicamentos, sino simplemente de una manera externa y generándote el menos efecto secundario posible. Sí, pero de alguna manera esto sigue estando dentro de algo externo que tengo que hacer, ¿no? Digo, no me queda claro que siendo la quinta enfermedad científicamente comprobada que afecta al ser humano, pues la ciencia ha hecho muchas cosas para tratar de compensarlo, ¿no? Pero, ¿cómo ves en esta parte tú, Gerardo? ¿Tú qué piensas? Yo creo que es un gran debate, ¿no? Yo creo que explicar cualquier problema del ser humano desde una perspectiva es bastante reduccionista. No hay elementos para explicar. El cerebro, al final de cuentas, no se desarrolla aisladamente, sino en un entorno y con una historia de aprendizaje y con una historia que estimula o no estimula, que tenga ciertas funciones. Creo que subdividir, ¿no?, al ser humano en partes no nos ayuda mucho, sino cuando tenemos esta perspectiva mucho más amplia de cómo interactúan todos los factores, nos es más fácil hacer algo. Ahorita que escuchaba a la doctora Noemí también, pues existen muchísimos estudios de cómo la psicoterapia, sin el uso de fármacos, por ejemplo, puede estimular también ciertas funciones cerebrales, ¿no? Desde el apego en la relación terapéutica hasta ciertas estrategias como la activación conductual, hablando de la depresión, que es hoy por hoy la principal herramienta para trabajar con personas deprimidas. Entonces, creo que hacemos un trabajo en conjunto enriquecedor para un tema que es muy doloroso para quienes lo padecen, pero muy fascinante para quienes trabajamos en esta área también. Sí, yo pienso que, por suerte, existen numerosas nuevas técnicas psicoterapéuticas que se están desarrollando y que a la vez la ciencia también está avanzando con nuevas tecnologías, tanto de esto que se habla de la neuromodulación, así como cada vez buscando aplicar a través de la farmacogenoma, es decir, de buscar en la persona cada vez medicamentos más asertivos para la persona, es decir, que sean más útiles y no empíricamente usar medicamentos. Es decir, que creo que cada vez más, tanto desde un área psicológica como desde el área de la ciencia, se están haciendo cada vez más novedosas las acciones terapéuticas. Es decir, que yo sí creo que las personas portadoras de depresión tienen cada vez mucha más esperanza para resolver su situación de salud. Es decir, es mi opinión, ¿no? Sí. Es decir, no solo desde el ámbito biológico, sino también desde el ámbito de la terapia. Y además es una cuestión necesariamente complementaria, porque en este Día Mundial contra o de la lucha contra la depresión, pues bueno, la práctica que nosotros hacemos, obviamente en Casa Lua tiene estos aspectos de los que hemos platicado, con una dosis muy, muy importante de meditación, porque la meditación es ese estado metacognitivo, o sea, ese estado más allá de lo que podemos nosotros estar poniendo nuestra mano encima. Es un método tal cual que nos ayuda a analizar y ver la realidad tal cual es, ¿no? Los fenómenos de la realidad, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos o emociones, ¿no? Nuestra mente, nuestra forma de pensar. Entonces son herramientas y todos los fenómenos, que podría hablar de la integración de todos los fenómenos. Es un método que me está dando una herramienta para poder
darle una vuelta de campana a esta forma de pensar o esta forma de percibir, y que definitivamente, tanto como los elementos de las nuevas tecnologías que estás comentando, que ayudan, como la terapia electromagnética, transcraneal, este tipo de cuestiones no invasivas, pues la meditación es una de ellas, muy importante. Y no cabe duda que tampoco es una cuestión que pudiéramos decir es única. Es decir, la depresión es como un estado en el que se encuentra uno. La doctora nos habla de portadores de depresión, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de esta parte médica, biológica, pero también es un espacio en el que no estamos todo el tiempo. Hubo un tiempo en el que no estábamos y caemos y salimos. ¿Y cómo poder salir de ese estado? Pues aquí, Jerry, nos hablabas de esta importancia que es en terapia la activación conductual para salir de la depresión, porque no es nada más tómate un antidepresivo o nada más ve a las terapias de electromagnéticas o medita, ¿verdad? Hay que hacer un conjunto de acciones que tienen que ver desde el activarte a retomar todo aquello que en algún momento, cuando no estabas deprimido, hacías. Y es que solemos decir, pues ¿cómo quieres que me levante? Estoy muy deprimido. Pues sí, pero también es cierto que si no te levantas, pues vas a seguir más deprimido. Una de las trampas del pensamiento depresivo es precisamente eso, que la persona está esperando a sentirse bien para hacer las cosas. Y uno de los principios en la terapia, cuando trabajamos con nuestros pacientes en los procesos depresivos, es pues no esperar a que eso llegue, sino te sientas como te sientas, a pesar del estado de ánimo, comiences a hacer las cosas. No es simplemente échale ganas, como les dicen comúnmente, porque realmente es, como decías, un estado que ya les ha dificultado que hagan las cosas, pero sí hay forma de poder comenzar poco a poco a retomar aquellas cosas que antes se hacían y que eran disfrutables, pero también en el proceso de tratamiento y de recuperación abrir nuevos canales para que la persona tenga contacto con nuevas fuentes de satisfacción en la vida que a lo mejor desconocían, a lo mejor habían quedado muy sepultadas, pero que podamos trabajar en esa búsqueda. Entonces sí es muy importante que la mayoría de los trastornos de los estados de ánimo, en este caso de la depresión, es precisamente eso, cuando la persona actúa de acuerdo a cómo se siente y ha perdido actuar de acuerdo a la vida que quiere construir. Sí, definitivamente, ¿no? El dejarnos, esto en adicciones también es algo pues muy común, ¿no? O sea, primero tenemos que dejar de consumir para poder entender lo que es hacer lo que tengo que hacer, pero hay que moverse de ese espacio. Y lo difícil, sobre todo en la depresión, es que es el estado como paralizado, ¿no? Ahorita hablaban los dos de cómo hay este aislamiento, este salirme de todo lo que en un momento dado fue importante para mí y cómo motivarme a dar ese paso poco a poco. Tenemos en un libro precioso de la literatura de Alcohólicos Anónimos que se llama Transmítelo, que es la historia de Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos. Él habla de cómo estaba ya en años de recuperación en una depresión profunda y buscó a muchas personas para tratar de ayudarlo a salir. Carl Jung, incluso incurrió en el uso de psicotrópicos para tratar de encontrar una salida a este estado, y de alguna manera fue la activación. Y me gusta esto porque estamos hablando de que fue un libro escrito en 1935, 1940, entonces pues no tiene mucho que ver con toda la ciencia que nos ha dado, ¿no? Pero cómo él se forzaba
a poner un pie delante del otro para salir a caminar y decía, bueno, un paso, 2 pasos, nada más, 3 pasos, ¿no? Y cómo esto va activando de alguna manera incluso nuestra bioquímica, ¿no? Nuestros neurotransmisores, ¿no? Las endorfinas, cómo se dan y cómo se pierden si estoy encerrado con las ventanas cerradas y las cortinas corridas en mi cuarto. Sí. En este trabajo en equipo creo que hacemos en Casa Lua, creo que el uso de la farmacoterapia y todos los avances que ha habido en las cuestiones bioquímicas pues nos ayudan también para que las personas puedan estar en ese estado que por sí solas no pueden estar para dar esos pequeños pasos y activarse. Por eso un trabajo complementario en equipo creo que es la mejor respuesta para este tipo de situaciones y que puedan ayudar a que las personas pues vuelvan a sentir satisfacción en la vida, ¿no? Algo siempre que yo recalco mucho cuando estoy viendo un paciente es la conjunción del trabajo, bueno, pues el que hago de farmacológico o biológico con el trabajo terapéutico, porque siempre les digo que si no cambian la perspectiva de ver el mundo, o si no cambian, a veces les digo del lugar donde, que eso es lo que le va a hacer el terapeuta, es decir, cambiarles un poco la visión de cómo están viendo la vida, ¿no? El terapeuta, yo les digo, el terapeuta los va a parar en otro lugar, no les va a cambiar, si no les va a dar, no les va a dar la solución de su problema, pero sí los va a agarrar por el hombro y les va a decir, a ver, párense en este lugar, miren su vida desde otra perspectiva y eso les va a ayudar a ustedes a hacer nuevas acciones. Y eso es lo que hace falta, que ustedes hagan nuevas acciones para que no vuelvan a caer en este estado emocional, puede ser depresión, que los hizo venir aquí, ¿no? Y que entonces su estado biológico se puso de esta forma que yo tuve que accionar, ¿no? Entonces, para mí es súper importante esa parte para que no vuelvan a caer conmigo, ¿no? Es decir, claro. Para mí es un trabajo conjunto que para mí tiene mucha importancia, la verdad. Pues gracias, muchas gracias a los dos por acompañarme en esta plática. Creo que es algo muy, muy importante que está sucediendo y bueno, que sepan que en Casa Lua tratamos la depresión, a raíz de la pandemia, como decía la doctora Noemí, ha sido una problemática que viene a veces por sí sola. A veces tratamos la depresión combinada con alguna adicción, con algún problema de la conducta, muchas veces combinada con la ansiedad, pero pues es un problema serio y si tú o alguien cercano a ti está padeciendo esto, por favor, desde evaluar para poder diagnosticar y dar la atención requerida, no estás solo.